Buen día, mi nombre es Mauricio Llanos, Camilo Rego, Santiago Orozco y Oscar Felipe. Queremos presentarles nuestro proyecto de neumática, en donde queremos realizar por medio de neumática, electrónica y programación, una separadora de botellas y una separadora de latas de aluminio, la cual también va a ser compactada por esta máquina de acá. Bueno, para el proyecto nosotros utilizamos perfiles en L. Estos perfiles los utilizamos para hacer la estructura. Nos gastamos en total dos perfiles de 7 metros cada uno. Nosotros soldamos la estructura metálica. Para la mesa utilizamos recortes de MDF. También utilizamos tornillería de ensamble. Aquí para la camisa, para la compresión del pistón, se utilizó un recorte de tubo de 3 pulgadas de PVC. Hablando de los componentes físicos que tiene el montaje neumático, contamos con 3 actuadores neumáticos, contamos con 3 válvulas monoestables que están conectadas aquí debajo de cada mesa, paralelos a cada sensor, a cada actuador. También utilizamos sensores de finales de carrera magnéticos, 3 en total. También se utilizaron 2 sensores capacitivos y un sensor inductivo para censar el metal. También se utilizaron 5 relés y se utilizaron 2 switches, el start y el stop. Y también, hablando aquí ya de la conexión con el compresor, se utilizó una válvula de paso para activar el paso de presión de aire del sensor a nuestro sistema neumático. Con respecto a los sensores utilizados en el proyecto, para los actuadores utilizamos sensores magnéticos, los cuales trabajan con una banda magnética que tiene el pistón por dentro, el cual activa cada sensor al pasar por ellos. Además utilizamos 2 sensores capacitivos y uno inductivo, los cuales tuvieron que ser montados en cada mesa de forma en que estuvieran lo más cerca posible a las botellas. Los sensores se conectaron por medio de relés, los cuales funcionan como una carga protectora para cada sensor. Cada sensor necesita una configuración diferente para el relé. Por ejemplo, los capacitivos son PNP, los cuales pueden ir conectados directamente al PLC, pero el inductivo es NPN, el cual necesita la protección del relé para primero enviar la señal al relé y luego la señal al PLC. A continuación, se enseñarán las formas en las que fueron conectadas el sensor inductivo tipo NPN del montaje y los sensores magnéticos finales de carrera de los pistones neumáticos. En primer lugar, tenemos el sensor inductivo, el cual es de 3 hilos y, al ser NPN, debe de tener una carga conectada desde la línea positiva de corriente hacia la salida del sensor. En este caso, la carga es un relé, el cual, al activar el sensor, enviará la señal a un contacto normalmente abierto para enviar la señal al PLC. En este caso, estará representado por el testigo verde. Ahora, para los sensores magnéticos, se tiene una carga en serie con el sensor. Esta carga también es un relé, el cual enviará la señal al PLC. De esta forma, cada bobina protege a los sensores de una sobrecarga. Bueno, para la parte de la programación de la máquina se recurrió a un PLC S7200, el cual en este caso está montado sobre este banco de prueba. En este podemos ver que tenemos una fuente de alimentación y un sistema de protección para el mismo PLC. En este banco de prueba se puede observar que tenemos para el PLC 14 entradas digitales y 10 salidas digitales. En nuestro proyecto utilizamos exactamente 8 entradas digitales y 3 salidas digitales. Para este caso se tuvo que tener en cuenta la programación de acuerdo a cómo se quería que la máquina trabajara. Para la selección de las botellas se debe tener en cuenta
la posición y cómo están configurados los dos sensores, tanto capacitivo como inductivo, para que se pudiera diferenciar la botella que se tiene en cuestión. Igualmente, en la parte de compresión, como ya se ha explicado, se tiene un sensor capacitivo, el cual también envía una señal hacia la parte de la programación, que se explicará a continuación. Bueno, a continuación se presentará la programación y el orden lógico que se le dio al comportamiento de la clasificadora y compactadora de envases plásticos y metálicos. Bueno, inicialmente, como ya se mencionó, se tienen 8 entradas digitales, las cuales corresponden a un botón Start, un botón Stop, un sensor capacitivo 1, un sensor inductivo, un sensor capacitivo 2 y 3 sensores magnéticos ubicados al final de la carrera de cada uno de los pistones. También se tienen 3 salidas digitales, las cuales realizan la activación de válvulas monoestables que son las que controlan cada uno de los pistones. Bueno, la parte más importante de la programación es cómo se ejecuta la red de Petri, y que es la que da el orden lógico al comportamiento de la máquina. Inicialmente se tiene un estado apagado, el cual corresponde al estado M0.0. En este estado no está funcionando ninguno de los componentes de la máquina. Tenemos una transición T1 a partir del estado M0.0, que es apagado, la cual activa los estados M0.1 y M0.4 ubicados a los costados. Estos estados M0.1 y M0.4 hacen referencia se nombraron el M0.1 detectando y el M0.4 presencia. Entonces, en el estado M0.1 es cuando la máquina está lista para detectar el tipo de envase que se ha posicionado. Entonces, en este caso, él toma una decisión que sería el estado de M0.2 o M0.3 según el envase que se coloque en la posición. Para este caso se tiene que la transición 2 es la que realiza, la que da la orden o la que identifica que se tiene un envase plástico. Entonces el estado de M0.2 se nombró plástico y el estado de M0.3 se nombró metal, que sería la que hace referencia a latas metálicas. También cuando tenemos un retorno desde el estado plástico y el estado metal hacia el estado detectando, que serían T3 y T5, transición 3 y transición 5, que hacen referencia a finales de carrera de los pistones A y al pistón B. Recordamos que el pistón A es el que selecciona plástico y el pistón B es el que selecciona metal. Por el otro lado, en el estado presencia M0.4 es cuando la lata metálica se encuentra en posición, entonces presencia está preguntándose o está detectándose si la lata ya llegó. Una vez la lata llega a la posición, se activa la transición 6 y se llega al estado M0.5, el cual se llamó compresión de la lata. En este estado M0.5 se comprime la lata y cuando el pistón llega al final de carrera, se regresa al estado anterior M0.4. Cabe resaltar que desde cada uno de los estados se tiene una transición T8, la cual es un paro de emergencia, un botón stop, la cual resetea todos los estados hacia el estado M0.0 apagado, y ya que se tienen válvulas monoestables para la activación de cada uno de los pistones se retraen completamente. En esta imagen, se presenta cada una de las transiciones que se mencionaban anteriormente. Entonces, la transición T1 hace referencia a un contacto normalmente abierto del botón Start. Entonces, tenemos una transición 1 desde el M0.0 al M0.1 y al M0.4. Cuando se da Start, se setea en estos dos estados. Tenemos una transición 2 que es cuando necesitamos que vaya desde detectando hasta plástico, o sea, cuando se detecta plástico. En este caso tenemos que cuando se detecta plástico, se active el sensor capacitivo 1 y además se puso un temporizador con retardo a la conexión de 5 segundos para esperar y darle tiempo a que se realizara bien
la detección del tipo de envase que se tiene, ya que si se pone la botella un poco inclinada y se activa primero uno de los dos sensores, entonces no se le da tiempo al sistema a que reconozca completamente el envase, por lo que si se colocara una lata metálica y primero hiciera contacto sobre el capacitivo, no se daría tiempo a que se activara el inductivo, entonces habría problemas en este caso. También tenemos una transición 3, que es un final de carrera, la cual hace que el pistón A retorne, sería un sensor magnético en el final de la carrera del pistón A, y la transición 4, que es la que va y se posiciona en el estado M0.3, que hace referencia a metal, es decir, desde detectando pasó a metal porque detectó que era una lata metálica. En este caso, para que pueda detectar que es una lata metálica, se tienen estas condiciones que se deben cumplir. Una condición I, que hace referencia a un contacto normalmente abierto del sensor capacitivo 1, uno normalmente abierto del inductivo, o sea que esté activado tanto el capacitivo como el inductivo 1, y además que el capacitivo 2 no esté activado. Recordemos que el capacitivo 2 se colocó en la parte donde la lata se posiciona para ser comprimida. Esta condición completa, esas tres condiciones, son para detectar y garantizar que la tolva no se llene completamente, es decir, que cuando se esté realizando la compresión de la lata no llegue otra lata y obstaculice el proceso de retorno del pistón. También tenemos una transición T5, la cual se hace que el pistón se retraiga hacia el estado detectando, y es cuando ya seleccionó la lata, la seleccionó y este hace referencia a un sensor magnético final de carrera del pistón B. Cuando la lata llega a la posición de compresión, tenemos una transición 6, activa el sensor capacitivo 2. Una transición T6 desde el estado que teníamos inicialmente presencia de lata, se activa el sensor capacitivo 2 y se setea el estado M0.5, que es cuando se da la orden de comprimir la lata completamente, y regresa con una transición T7 que hace referencia a un sensor magnético final de carrera del pistón C. Como se mencionó anteriormente, se tiene una transición T8, la cual hace referencia a un contacto normalmente abierto de un botón stop, que lo que hace es resetear todos los estados y se setea en el estado M0.0. Esto sirve para un paro de emergencia cuando el pistón esté saliendo, si se requiere que retorne a la posición donde el pistón está completamente retraído, se activa este botón stop. Bueno, y finalmente se tienen que, entre los estados y las salidas, en cada estado se va a definir cuál salida estará activada. Para este caso, en el estado M0.0, el cual se nombró apagado, se tiene que las salidas están completamente apagadas. Únicamente para el pistón A, que hace referencia al Q0.0, se activa cuando se selecciona plástico en el estado M0.2. Para el pistón B, que es el que selecciona metal, se activa solamente cuando estamos en el estado 0.3, e igualmente para el pistón C se activa solamente en el estado de compresión de la lata. Esto ha sido la red de Petri. Ahora, la red de Petri y la programación. Ahora vamos a pasar al software TIA Portal, en el cual se presentará cómo se realizó la programación. Recordemos que se deben ubicar inicialmente un bloque startup para inicializar o setear el estado apagado en este caso, con un contacto normalmente cerrado y un estado que se llamó M255.0 llamado inicio. Para ya la programación en lenguaje ladder se debe recordar que se tienen tantos segmentos como transiciones. Como se me presentaba anteriormente, tenemos 8 transiciones, entonces vamos a tener inicialmente 8 segmentos. Entonces el primer segmento hace referencia para ir desde el estado apagado hasta el estado detectando presencia de lata, como se presentaba en la red de Petri. Entonces, desde el estado M0.0 al M0.1 y al M0.4 a través de un botón Start. El segundo hace referencia desde el estado detectando hacia plástico. Como se mencionó anteriormente, se debe garantizar que
el capacitivo se active, se espera un tiempo y se garantiza que el inductivo no esté activado, para que cuando se active el inductivo realice el otro proceso, que es donde se selecciona metal. Cuando el pistón A llega al final de carrera, se activa el sensor magnético y resetea el estado plástico y se setea en el estado detectando nuevamente. Se regresa. El segmento 3 hace referencia a la transición 3. En el segmento 4 hace referencia a la transición 4, es para ir desde el estado detectando hacia el estado metal, y en este se debe activar el capacitivo, el inductivo, y que el capacitivo 2 no esté activado para que no se sature la compresión, la alimentación en la compresión de la lata. El segmento 5 hace referencia a la transición 5, que es para retornar el pistón B. Entonces es activar el sensor magnético B1, el final de carrera, y para el segmento 6 hace referencia a la transición 6, que es esta de aquí, que es solamente cuando se activa el sensor capacitivo 2. Y igualmente se tiene que el sensor magnético C1 al final de la carrera del pistón C se activa para que el pistón pueda regresar. Y finalmente se tiene la transición 8, que hace referencia a un botón stop que parte desde cualquier estado donde se esté, desde el 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, hacia un estado seteado en apagado y reseteando cualquiera de estos estados. Finalmente, se tienen otros 3 segmentos adicionales, los cuales hacen referencia a las salidas. Entonces, para el estado M0.2 es el que setea la salida Q0.0. Entonces, el estado M0.2 activa la salida 0.0, que es que salga el pistón A. También el estado M0.3 es el que activa el pistón B, y el estado M0.5 activa el pistón C. Eso ha sido todo. A continuación se presentará la tabla de variables que concuerda con lo descrito anteriormente, y muchas gracias por su atención. Listo. A continuación se hará la presentación de cómo operar la máquina y posteriormente se hablará de sus futuras mejoras. Como se puede observar, para poder que la máquina empiece a operar, primero hay que abrir 2 llaves. Una es el flujo de aire, el compresor en la máquina, y la otra es el que permite el flujo de aire por toda la máquina. Se desactiva el switch de paro y se aprieta el botón de start, que es el verde. Cuando se pone la botella plástica, se puede observar que, como ha hecho mi compañero anteriormente, hay que esperar 5 segundos para que el inductivo detecte si es o no es metal, para que el pistón de la derecha mande la botella hacia la izquierda, y cuando se pone en la lata se puede observar que el pistón del fondo hace que la lata caiga a donde está la compactadora, y al final hay un sensor capacitivo que detecta que hay un objeto y la compactadora empieza a comprimir. Y para finalizar se puede observar el accionamiento del switch de par, en donde al apretarlo el pistón regresa a su posición inicial. Listo, para finalizar vamos a hablar de los aspectos a mejorar de la clasificadora y compactadora de envases plásticos y metálicos, en donde se tiene para iniciar el alimentador de botellas y latas, ya que pues esto se hace con el fin de que la máquina tenga constantemente latas y botellas para comprimir o separar. Y entonces esta parte de aquí sería meramente la estructura, ya que por dentro hay una lámina la cual hará que primero las latas o las botellas no se salgan por esos agujeros o no se queden atrapadas en este soporte, y en la parte de arriba se planea diseñar una tolva para que se le esté inyectando constantemente material. Ya para la parte de protección se maneja una reja de protección, en donde esta irá únicamente en la compactadora. ¿Por qué? Esto se debe a que la compactadora maneja presiones de alrededor de 100 psi a 120 psi, lo cual son presiones muy altas, lo que puede ocurrir que si una persona por algún motivo le mete la mano, esta podría de pronto perder el brazo o tener una lesión grave. Entonces, con el fin de aumentar la seguridad de la máquina, esta protección sería necesaria. Luego se le plantea agregar un contador de latas y botellas. Eso se hace con el fin de que una persona no tenga necesidad de ponerse a contar lata por lata, botella por botella, sino que el mismo PLC diga cuántas latas comprimió y cuántas latas separó. Y por último se le va a poner un delay a la compactadora. ¿Por qué? Esto se ve que en el video que les voy a mostrar a continuación se puede observar cómo
sensor capacitivo es muy sensible y entonces cuando cayó la lata inmediatamente lo activó y esta dio la orden de que compactara la lata, y como se puede observar a continuación la lata queda mal compactada, por lo que si se le pone un delay se le dará tiempo suficiente para que la lata se estabilice y así la compactadora haga bien su trabajo y la lata quede completamente compactada como se debe. Eso sería todo, muchas gracias por su atención.